Dicen que en cine, en televisión, hay 15 minutos de fama. Y siempre serás tan bueno como lo último que hayas producido o actuado. Entonces, todo lo que hagas lleva algo muy importante, tu nombre. Entonces, bien o mal, Jorge Contreras tiene un nombre. Tuve el gusto de aprender el valor por el arte cuando tenía 7 años, porque empecé a ir al teatro y me encantaba ir a ver obras de Miguel Ángel Asturias, de Casona, de Bocarrillo, en fin, de mucha gente y dramaturgos interesantes e importantes, pero no necesariamente yo buscaba o me llevaban a ver teatro para niños, por ejemplo. Entonces, yo sí recuerdo que yo iba a ver obras a la UP y eso me motivaba a mí por querer ser actor. Eso fue lo primero que me acerca al arte. Entonces, digamos que yo tuve dos fases en ese momento y he vivido esas dos fases. Una era el lado de actor y la otra era el que le interesaba producir. Entonces, llega el año 2002, finales de 2002, y yo siempre traía una inquietud. Para ese entonces yo ya llevaba actuando 10 años. Y siempre decía, esa idea está bonita para una obra de teatro. Esa idea está genial como para algo de tele. Esto. Y un día se me ocurre hacer una obra de teatro con la intención de volverla serie de televisión. Y se llamó La mujer que no soñé. La pusimos en el 2003 en el Teatro de Liga. También la pudimos poner en el 2004 en el Teatro Nacional, en el Teatro de Cámara. Y fuimos a Shela a presentarla. Pero eso sí, desde el principio y desde el casting que yo hice, porque hice un casting para esto, ya había una mezcla entre cómo producís televisión y cómo haces cosas para teatro. Y bueno, y como buen fan de los cómics y todo esto, se me ocurre crear un alter ego, George Henry. Yo me llamo Jorge Enrique. Entonces, si yo iba a producir, dirigir o escribir algo, porque he escrito obras de teatro, de televisión, y también he trabajado ya para cine algunas cosas y cortometrajes. Entonces decidí que para eso iba a ser George Henry. Las dos producciones más fuertes que tuve la oportunidad de desarrollar fueron Nunca te soñé, la serie de televisión que viene de La mujer que no soñé. Cuando yo escribí el libreto de esa obra de teatro, honestamente no tenía presente el nombre de la canción, que era de Arjona. Eso fue en el 2002, pero en el 2005, si mal no estoy, viene Arjona o finales del 2004 y relanza esta canción. Entonces dije, no, yo no quiero que la gente piense que yo estoy copiando el nombre, ¿verdad? Entonces busco un nombre que pudiera funcionar no solo para cuando un hombre se enamora de una mujer, sino que viceversa. Entonces ahí empieza el nombre de Nunca te soñé para la serie de televisión. Y ahí pues tuvimos ya la oportunidad de hacer un piloto. Claro que de cuando empezó El Sueño 2002 es hasta el 2007 que logramos grabar y hacer el primer piloto. Al ver que funcionaba, al ver que las agencias publicitarias se interesaban para sus clientes y todo esto, y los canales también, porque tanto los de televisión abierta como los de cable importantes en ese momento, todos les llamó la atención el proyecto y quisieron transmitirlo. Entonces ya fue cuestión de elegir en cuál quedábamos y logramos ya pasar una primera temporada de la serie donde fueron 8 episodios de Nunca te soñé. Y esta salió al aire hasta el 2009.
Pero tuvimos también una muy buena aceptación en Canadá, que lo vio un canal que transmitía solo material latino o que de habla hispana, porque tenía muchas cosas españolas también. Y había de Colombia, de México, de todos lados que fuese español el idioma, ¿no? Y nosotros éramos los únicos de Guatemala. Y allá lo estuvieron repitiendo y lo pasaban con el formato de serie y todo muy bien. Aquí pues salimos con Guatevisión y tuvimos entonces, gracias a ellos, cierta presencia en parte de México, parte de Centroamérica, en Estados Unidos también lo vieron. Pues también después tuve la oportunidad de hacer una miniserie ya para un fin comercial y pues la experiencia fue muy, muy agradable también, otra vez compartiendo con gente de Guatemala, con actores guatemaltecos, produciéndola con gente de nuestro país. Y fue tan impactante lo que logramos hacer que en ese entonces la miniserie que duraba 3 minutos 20 segundos, que pasaba una vez a la semana, llegó a ser considerado el segundo programa con mayor rating de las 10 semanas que se transmitió. Era cuando más fuerte estaban las comedias de situaciones, porque ahorita es cierto, se siguen haciendo, pero no era como antes que la gente sí la seguía. Entonces yo notaba que, por ejemplo, en nuestro país siempre fuimos noveleros, o sea, el hábito de la gente por ver telenovelas, aún ahora en el mundo de los streaming y todo esto, sigue pasando. Ahí empezaba yo a estimar, bueno, ya producir algo, que, que, ¿para qué da el presupuesto, no? Entonces vimos que el formato de la comedia de situaciones dejaba producir muchas cosas. Hay más gente produciendo, haciendo cosas diferentes y que hay más variedad en ideas, en estilos y lo más interesante es que está siendo reconocido. Es muy importante para nuestro país que se fomente la cultura por ver cine, por, por ir al cine, pero y no digamos al teatro y a todo esto, ¿no? Entonces haríamos de verdad la diferencia. Pero aquí no tenemos ni siquiera una ley de cine. Se han hecho esfuerzos y a mí me encantaría que fuese una ley audiovisual, que no solo promoviera para hacer cine, sino que promoviera para hacer televisión, que promoviera para hacer cosas en otros formatos y que ayudara en todos los formatos posibles, porque al final de cuentas la televisión no le cuesta a la audiencia. Eso le diría a la gente nueva. Encontrar tu pasión y vivirla. Y en medio de lo poco que yo he podido hacer, eso sí lo puedo decir. Yo empecé a hacer teatro y no he dejado de actuar. Lo único que me tuvo y nos detuvo a muchos fueron estos 2 años de pausa por todo lo que vivió el mundo. Pero yo una vez empecé a actuar, siempre he estado o en teatro, o en comercial de tele, o en un cortometraje, o en una serie, la miniserie, otra vez en teatro, más horas. O sea, yo no he dejado de hacer eso. Y lo que quiero decir es que no importa lo que hagas, hazlo con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu pasión y siempre busca hacerlo. El que hace cine lo expone, lo enseña y multiplica esa información. Entonces tenemos que ser cuidadosos, apasionados, pero hacerlo siempre lo mejor que nosotros podamos. Y eso sí lo aseguro. No voy a decir que sea el que mejor lo ha hecho, pero sí sé que es lo mejor que he podido hacer. Y que cada producción pequeña, mediana y grande me ha permitido crecer para buscar ser siempre mejor y mejor y mejor y mejor. Y tener la humildad de que gracias a Dios siempre vamos a poder aprender más. Y qué lindo es seguir aprendiendo.